en circuitos integrados. Estos circuitos integrados tienen 3 terminales. Que están denotados con la letra LM. Y tienen 4 algarismos. Estos circuitos en forma de ser utilizados utilizan los 3 terminales. A esta se llama la entrada y aquí la salida. Y este es el común. Los 2 primeros algarismos, el 78 y su par 79. Esto corresponde para poder obtener voltajes positivos. En el mismo circuito, si conectamos el LM79XX, se obtiene voltajes negativos como indicado su compañero. Es decir, tenemos el transformador. Se coloca el capacitor que me va a filtrar. La tensión B sub 0,1 de salida. A esta salida conectamos el circuito integrado. Por ejemplo, el LM78 hay que revisar cuál es la entrada y cuál la salida, depende del fabricante, no son todos. El 1 es entrada, el 2 el común y el 3 la salida, depende de cada. Este circuito se conecta a la terminal A, recuerden que aquí va a aparecer positivo o negativo, y este se conecta al terminal B. Si esta distancia de conexión es bastante lejos, es conveniente colocar aquí un capacitor que la literatura recomienda de 1 micro.
Si está alejado, porque ya hay este capacitor, si está cerca no es necesario colocar este capacitor, se puede acoplar directamente. Si este está bastante alejado, se sugiere volver a colocar el capacitor de un micro, ya no el correspondiente para poder tener un ripple. Y a este otro lado también colocar un capacitor de un microfarad. ¿Sí? De esa manera la salida va a ser este positivo y este negativo igual a 5 voltios. Si esta entrada es mayor o igual a 8 voltios. Y esto va a garantizar los 5 voltios en la salida. La desventaja, todos estos circuitos integrados máximo permiten obtener un ampere. No podemos nosotros tener una fuente regulada en ese valor de 5 voltios por encima de un ampere. O sea, estos circuitos integrados me permiten hacer circular a través de ellos un ampere. Más de uno trae problemas. Sobre esta base, es la terminal A, este es positivo o negativo, B sub 0,1. Se conecta el LM 7905 o el valor que nosotros deseemos obtener. Este es el común, esta es la entrada, esta es la salida. La entrada se mantiene, solo que en la salida tenemos que esta es lo principal, la tensión de salida es negativa. En este caso, si es 0,5, este voltaje es de 5 voltios. ¿Sí? Nuevamente es necesario colocar aquí un capacitor de 1 microfaradio y aquí conectar el otro capacitor también de 1 microfaradio. Entonces aquí no necesitamos conectar otro circuito para obtener la tensión negativa. ¿Sí? Podemos tener positivo o negativo. Ahora, algunos circuitos, como es el caso del amplificador operacional, que corresponde a este símbolo, no sé si alguien conoce. ¿Alguien ha visto este símbolo? Se necesita alimentar con una tensión simétrica, es decir, más un valor de voltaje menos un valor de voltaje. Esta es la entrada inversora, se llama así. Esta es la entrada no inversora y esta es la salida. Entonces, para el circuito se requiere tensión simétrica. Para eso, lo que se hace es utilizar un transformador con punto medio. Se conecta entre estos el puente, entre el total del transformador
Este se conecta a esta terminal. Y este punto es el punto común para conectar los circuitos integrados. Sobre este, en vez de tener un solo capacitor, se conectan dos capacitores con la parte central, el equivalente. Eso corresponde al filtrado del rectificador de onda completa. Y sobre esto conectamos el circuito integrado, el LM. Voy a poner en XX porque depende del valor. Y aquí el negativo, el LM79 XX. Aquí aparece más el voltaje de alimentación CC, que aparece menos el voltaje CC. Y esto corresponde al punto común. Y sobre esto se conectan los capacitores de entrada, dependiendo. De un faradio, lo mismo aquí. De un microfaradio, lo propio aquí. Entonces, si queremos obtener 78, 24 volts positivo y 24 volts negativo, esta tensión aquí, en otras palabras, la tensión que aparece aquí, debe ser mayor o igual a 27 voltios. Debemos garantizar eso para que aquí se obtengan los 24 voltios, lo propio aquí. Entonces, lo propio aquí también, este voltaje debe estar mayor o igual a 24. Si está por debajo, aquí no va a polarizar en 24, por tanto no vamos a tener 24 voltios. Entonces, si aquí voy a obtener 24 voltios, tengo que saber qué valor de corriente o qué valor de tensión debo tener en la entrada del transformador. Si no tengo ese valor, aquí no voy a obtener los 27 o más voltios, de manera que este regulador me regule en 24, ya que es lo que estoy buscando. Entonces, dependiendo del valor, generalmente se sugiere que el valor de entrada aquí, antes del regulador, sea 3 voltios encima del valor que queremos. Si es 12, más 3 tiene que ser 15. Aquí entonces tengo que garantizar un voltaje de 15 voltios o más. 16 mejor, o 17 también. Y en función a eso yo debo buscar el valor de tensión que debe tener el secundario del transformador de manera a garantizar ese voltaje. Estas son las fuentes llamadas lineales que se utilizan para poder alimentar algunos circuitos o en algunas fuentes. Recuerden que máximo por cada uno de estos circuitos integrados circula 1 ampere. No permite ¿Qué dice? más de 1 ampere. Adelante. ¿Qué letra o qué es lo que dice ahí en el medio de BC positivo y No negativo? entendí. Escuché entrecortado. Si alguien me puede repetir lo que la pregunta. ¿Dónde se conecta el común? Ahí, exacto. Ahí. Esto es tierra, o el valor cero si quieres. Y Respecto a este, es el BCC y respecto a este vuelve positivo ya también para este, y aquí aparece el signo negativo. Este es el punto común. y el del 79 también tendría que ir a esa línea, ¿no? Exacto, sí, me está faltando eso, sí, estaba viendo eso.
Correcto. Ese es el punto común. De esta manera se tiene el voltaje, los voltajes simétricos, es decir, el punto medio es 0, respecto a esto tengo el voltaje positivo y respecto a esto otro tengo el voltaje negativo. Pero todos estos voltajes son constantes y para eso debo garantizar que la entrada, ¿sí? Este voltaje de entrada tiene que ser mayor o igual al voltaje de salida más 3 voltios para garantizar. Si es 5 más 3, 8 voltios. Caso contrario, no voy a garantizar el voltaje de salida que esté de acuerdo al valor que corresponde. No hay grandes misterios para hacer este tipo de fuentes. Lo que sí hay que cuidar, recuerden, dependiendo de este valor de voltaje que aquí va a aparecer, estos capacitores, todos los capacitores tienen que estar en función a este voltaje, no pueden estar por debajo de este voltaje. Si este voltaje aquí tengo 30, este capacitor no puede ser menor a 30 voltios, tiene que ser mayor, lo propio este. Y aquí va a depender si es 24 con 25 suficiente, ya no tiene que ser mayor. Aquí, en estos dos capacitores que se usan, hay que tener mucho cuidado porque aquí va a depender el voltaje que va a salir en función al valor del regulador a utilizar. Si esto es 5, aquí es 8, entonces esto máximo 10 voltios ya me garantiza. Lo mismo este, hasta 10 voltios. Aquí, como es 5, suficiente un capacitor con 5 voltios o también 10 para garantizar. Ese es el cuidado que hay que tener en los voltajes del capacitor. Recuerden que los capacitores, si alimentados con voltaje mayor a las que han sido diseñadas, el capacitor tiene un problema y se daña. No sé si hay alguna pregunta sobre los reguladores LM78 y 79. ¿Alguna pregunta? Bien, para terminar esta parte, el LM317 es un circuito integrado regulable en la salida. Desde 1.25 voltios, que es la menor salida, hasta un máximo de 40 voltios. Yo puedo regular entre estos voltajes. Al igual que el anterior circuito, estos reguladores también tienen 3 terminales. La entrada, la salida, y a este se le llama ajuste. Entonces, lo que se hace en esta línea de ajuste, se conecta un potenciómetro y entre este punto y ajuste se coloca una resistencia. Y sobre este punto generalmente se conecta el potenciómetro, que no recomiendan que sea hasta 5 kiloohmios y esta resistencia R2 recomiendan que sea 240 ohmios.
Esto es por sugerencia de los fabricantes de circuito. Y nuevamente se recomienda volver a conectar los capacitores, de 0,1 microfaradio y de 1 microfaradio. Aquí el voltaje va a variar desde 1.25 voltios hasta un voltaje que nosotros podemos alimentar aquí en la entrada. Bien, la manera de encontrar el voltaje de salida es igual a 1.25 veces el voltaje de referencia, que multiplica 1 más la resistencia R2 sobre la resistencia R1. Como R2 es constante y 1 es variable, entonces este término va a ir variando y por eso el voltaje de salida es variable. Nuevamente, esto no permite circular corrientes mayores y esto permite hasta 1.5 amperes en algunos casos, pero hay que tener cuidado, hay que revisar. Generalmente es también hasta 1 amper, pero en algunos permiten circular hasta 1.5 amperios. Y la forma de conectar es exactamente similar a la anterior. Lo único que difiere que se coloca una resistencia sobre el común que era en los circuitos, que se llama de ajuste, para poder variar el voltaje entre un valor mínimo. Si R2 es igual a R1, esto va a ser 2 veces 0.25. Si R1 es 5K, este valor va a ser bastante pequeño, por tanto el valor va a ser 1.25, cuando R1 va aumentando. Si R1 va aumentando, este valor cada vez se hace más pequeño y por eso se considera que este va a ser 0 aproximadamente y por tanto el voltaje de salida va a ser para ese instante el valor de 1.25 voltios. La parte negativa, el 337 que ha dicho su compañero, es exactamente similar, solo que invertido. Y en el caso de sacar simétrico variable, es este mismo sistema. En vez del 78 se coloca el M317 con las resistencias respectivas aquí y con otras resistencias respectivas aquí. Lo mismo otro. Y variando esto podemos variar el voltaje de negativo y también el voltaje positivo. Estas son las fuentes que permiten regular en este caso para cualquier aplicación. Nuevamente recordándoles que la máxima corriente no puede superar los 1.5 amperios. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay otras fuentes de esta naturaleza. Este es un interruptor. Vamos a indicar
Nos vamos a indicar inicialmente que se manda una señal aquí en el interruptor. Entonces, cuando se cierra en la salida también va a aparecer este voltaje. Pero en otro instante puedo mandar toda esta señal y el voltaje va a aparecer. Voy a mantener eso. Aquí voy a indicar entonces, en esta otra situación, hacemos que este interruptor esté cerrado durante este semiperiodo. Y en la salida también va a cambiar. Aquí el valor medio, vamos a suponer que es este. ¿Sí? Esta área más esta área se va a convertir en esta. Suponiendo que este es, vamos a suponer que es 5 voltios. Lo mismo aquí. Y el valor medio en este otro va a ser mayor. O sea, cuando medio periodo esté cerrado, el valor medio aquí va a ser mayor a en esta situación. Todo lo que estamos haciendo es, también estamos regulando la tensión que llega a la carga con mandar la señal a este interruptor. Cierro y abro, cierro y abro. Ahora, para que sea más constante, podría colocar un capacitor. ¿Sí? Pero inicialmente, para analizar, estamos viendo que nosotros con este interruptor, bajo un periodo que yo considero, puedo obtener voltaje de salida variable, desde un valor bastante pequeño hasta el valor de entrada. Si esto es 10, yo puedo obtener aquí 10 voltios. ¿Sí? Actualmente este tipo de fuentes se usan para apoyarle la tensión de salida en continuo. Y estas son llamadas actualmente fuentes, en la literatura en español son llamadas de fuentes conmutadas. No son así simples, aquí hay un diodo, hay inductor, hay capacitores, etcétera. Se llaman fuentes conmutadas. Y este interruptor se puede usar, lo que vamos a ver el próximo tema,
un interruptor, perdón, un transistor, en vez de este. Mando la señal aquí, el transistor se polariza, deja circular corriente. Dejo de mandar la señal, el transistor deja de circular y aquí aparece cero. Vuelvo a mandar la señal, el transistor deja circular corriente y va a aparecer sobre la resistencia. Entonces, tranquilamente se puede obtener este tipo de tensión y puedo variar. ¿Se puede construir? Claro, ustedes mismos pueden construir, sí, sin duda. Y pueden ver que realmente la tensión aquí va a variar en función a nosotros variemos el valor que enviemos a la base del transistor, que es nuestro próximo estudio a realizar. Solo esto para indicarles, cuando escuchen hablar de fuentes conmutadas, no solamente tienen un interruptor, pueden tener 2 hasta 4 interruptores y pueden y necesitan tener inductores, capacitores para garantizar y poder variar la tensión de salida con solo regular la señal que se manda a este interruptor. ¿Sí? Si yo mando diferente señal, mi salida va a ser diferente y por tanto mi voltaje también. Bien, con esto estaríamos concluyendo este tema y el examen tendría que ser este miércoles. El examen hasta este punto. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta en particular. Y un favorcito. Adelante. Mañana pasado, dijo, el examen este ¿Puede miércoles. volver? Claro, el miércoles. Está bien, gracias. ¿Esta? ¿O la otra? No, a la primera página. ¿Esta? Esta es la primera que hemos empezado a ver. ¿A partir de aquí? Sí, de ahí. Esa es la segunda. La primera y el último circuito no hemos logrado copiar. ¿Esta? Sí, sí, esa es. Solo hechos de acuerdo a lo que hemos hecho en las clases anteriores, nada más. La segunda dije, ¿Esa? sí, está bien. La siguiente, por favor, dije. Sí, está bien, dije, gracias. De nada. Bien, nos vemos mañana entonces. Cualquier pregunta y el miércoles el examen. Posi. Bien, si no hay preguntas, mañana nos encontramos a las 9:45. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge, mañana podemos hacer ejercicios. Si ustedes están para preguntar, porque si no, yo otra vez acabo haciendo la parte teórica otra vez.